En muchos sentidos, toda la historia de la arqueología maya y mesoamericana, e incluso de la arqueología americana, tuvo lugar allí. Arqueólogos que analizan un esqueleto maya recientemente secuenciado han descubierto un marcador genético que, según los científicos, ningún humano moderno debería poseer. Este descubrimiento desafía suposiciones arraigadas sobre linajes antiguos, la evolución humana y posibles poblaciones perdidas. Los informes también sugieren que este marcador no aparece en ningún otro lugar de la Tierra. ¿Qué encontraron exactamente los investigadores? ¿Y cómo pudo un esqueleto reescribir la historia de la humanidad? Averigüémoslo. Un descubrimiento que da un vuelco a la historia. La excavación comenzó discretamente, casi como un día cualquiera en la oficina. Un equipo de investigadores utilizaba un radar de penetración terrestre bajo un sitio piramidal en la península de Yucatán, México. No esperaban nada inesperado. Era un trabajo familiar para ellos. Inspeccionar la tierra, analizar los estratos y buscar indicios de antiguas edificaciones. Sin embargo, en esta ocasión, algo peculiar se materializó en sus monitores. Las herramientas mostraron un vacío circular perfecto bajo tierra. Este círculo perfecto, que se asemejaba a una esfera completa, estaba situado aproximadamente a 9 metros de profundidad. Este descubrimiento desconcertó al grupo. Los mayas valoraban los ángulos y las líneas rectas en sus diseños arquitectónicos. Destacaban por su precisión y el dominio de los principios geométricos, pero sus estructuras nunca presentaban círculos perfectos. Sus construcciones, residencias y grabados artísticos se regían por patrones equilibrados, evitando las formas puramente circulares. Al descubrir la esfera bajo la pirámide, el equipo se percató rápidamente de que se trataba de un hallazgo único e inusual. La estructura no encajaba con su conocimiento de la arquitectura maya, presentándose como un misterio por descifrar. La excavación duró varios meses. Los trabajadores limpiaron meticulosamente el terreno que rodeaba la misteriosa esfera para evitar cualquier daño. Diariamente barrían, cincelaban, excavaban y medían con diligencia. A medida que profundizaban, la expectación aumentaba, presagiando un descubrimiento excepcional. Tras un largo periodo de arduo trabajo, finalmente lograron llegar a la superficie de la cámara. Parecía haber estado sellada herméticamente, intacta, durante más de un milenio. Al introducir sus instrumentos y examinar el aire en su interior, quedaron asombrados por los resultados. No se detectó rastro alguno de contaminación, lo que daba la impresión de que la cámara se había mantenido perfectamente aislada del paso del tiempo. En la sala circular, los arqueólogos descubrieron 3 cuerpos estratégicamente ubicados en diferentes esquinas a lo largo de la pared curva. Estos no eran restos mayas típicos, como lo indicaban las sorprendentes características de sus cráneos. Ciertas sociedades mayas antiguas practicaban el proceso de moldear el cráneo, que consistía en fijar tablas a las cabezas de los niños mientras aún eran maleables y estaban en proceso de formación. Esta técnica solía dar como resultado cráneos de aspecto plano y anguloso. Sin embargo, los investigadores observaron una variación notable en los cráneos hallados en la cámara. Estos cráneos presentaban una forma alargada y lisa, consistentemente extendida de una manera que no se corresponde con ninguna práctica cultural documentada en la zona. Además, el tamaño de los cráneos era atípico, mostrando una capacidad craneal casi un 50% mayor que la de un cráneo humano promedio. La conservación de los cuerpos fue sorprendentemente excepcional, con los tejidos blandos, el cabello y las uñas completamente intactos, lo que sugiere que habían sido enterrados recientemente. Según las pruebas de datación por carbono, los entierros datan de alrededor del año 950, coincidiendo con el apogeo de la era clásica maya. El grupo de investigación se sorprendió por el giro inesperado de los acontecimientos. Los resultados de la extracción de ADN de los cuerpos no coincidían con sus experiencias previas. El material genético antiguo suele deteriorarse con el tiempo, lo que dificulta su reconstrucción. Sin embargo, en este caso, las muestras estaban inusualmente intactas, casi sin haber sido alteradas por el paso del tiempo. Posteriormente, se produjo una revelación significativa. En repetidas ocasiones, se evidenció una secuencia de ADN única,
denominada X473. La doctora Sarah Chen, genetista, observó que esta secuencia era diferente a cualquier otra identificada previamente en el genoma humano. Aparecía de forma consistente en diversas ubicaciones de diferentes cromosomas. El ADN humano sufre diversas alteraciones, errores y modificaciones naturales a medida que se transmite de generación en generación. Sin embargo, en esta secuencia en particular, no se observaron tales anomalías. Era impecable, coincidiendo exactamente en los 3 individuos, incluso en los aspectos más mínimos. Este grado de similitud parecía ser intencional, en lugar de natural. El equipo de investigadores examinó cuidadosamente todas las bases de datos disponibles. Analizaron la secuencia comparándola con diversas poblaciones humanas, primates y diferentes formas de vida documentadas en recursos científicos. Desafortunadamente, no encontraron ninguna coincidencia en su búsqueda. Los científicos hicieron un descubrimiento aún más asombroso. Si bien el ADN humano normalmente contiene información sobre funciones corporales y crecimiento, esta peculiar secuencia parecía tener un contenido diferente. Mostraba patrones que se asemejaban a ecuaciones matemáticas, navegación celeste y cartas estelares. Parecía como si el conocimiento se hubiera codificado directamente en el ADN, utilizándolo como una forma de almacenamiento. En ese momento, el equipo se dio cuenta de algo. Los cadáveres que habían descubierto no eran humanos comunes. Parecían haber sido cuidadosamente elaborados, moldeados intencionalmente, y contenían información biológica no estándar. Entonces, ¿qué más se descubrió con las pruebas de ADN? Quédate con nosotros. El código oculto en la vida humana. Tras recibir el análisis exhaustivo de la secuencia X473, el equipo de investigación quedó perplejo. Sus suposiciones previas sobre el crecimiento, la transformación y el desarrollo del ADN parecían inadecuadas a la luz de esta nueva información. Daba la impresión de que esta secuencia en particular había sido creada deliberadamente por alguien, en lugar de haber surgido de forma natural. El intrincado diseño y la precisión de esta secuencia sugerían una manipulación intencionada, en lugar de sucesos aleatorios en la naturaleza. El ADN humano normal contiene varios segmentos que los investigadores denominan elementos vestigiales. Estos componentes no tienen una función o significado específico. Sirven como vestigios de etapas evolutivas pasadas. Sin embargo, X473 destacó de inmediato por sus características únicas. A diferencia del ADN típico, carecía de partes superfluas, espacios vacíos o segmentos arbitrarios. Cada minúscula sección parecía tener un propósito, y cada aspecto parecía colocado deliberadamente con precisión. A continuación, surgió una entidad aún más extraña. El volumen de datos contenido en X473 desafió todo el conocimiento científico existente. Generalmente, un código genético humano consta de aproximadamente 3.000 millones de pares de bases. Este volumen de información podría compararse con llenar aproximadamente 200 libros. La mayor parte de estos datos son necesarios para el mantenimiento de las funciones corporales, la construcción celular y las operaciones cotidianas. Sin embargo, X473 albergaba la cantidad de datos que normalmente se encuentran en 50 libros de gran tamaño, compactados en un espacio tan diminuto que solo debería poder albergar unas pocas frases. Este nivel de compresión superaba las capacidades de cualquier tecnología actual. La bioinformática. El equipo cambió su perspectiva sobre X473, pasando de considerarlo simplemente ADN a verlo como un mensaje secreto. Utilizaron un software especializado diseñado para el análisis de patrones, y los resultados que descubrieron los dejaron a todos sin palabras. La secuencia contenía intrincados patrones matemáticos, incluyendo los valores exactos de pi, la proporción áurea y largas secuencias de números primos. Sin embargo,
los descubrimientos no terminaron ahí. El grupo también halló mapas celestes que coincidían con el aspecto del cielo en la época de la civilización maya. Se toparon con ilustraciones de la estructura anatómica que permanecería como un misterio en Europa durante generaciones. También se encontraron composiciones químicas de sustancias que aún se estudian en la medicina moderna. Toda esta información estaba intrincadamente integrada en el ADN. El Dr. Chen y su equipo solicitaron la ayuda de expertos en códigos secretos para analizar la secuencia meticulosamente. Los criptógrafos descubrieron algo que añadió un nuevo nivel de complejidad al misterio. X473 estaba intrincadamente construido con múltiples capas. A primera vista, la secuencia parecía contener instrucciones básicas para el cuerpo humano. Sin embargo, tras un análisis más detallado, se reveló que ocultas en la disposición de los elementos, había capas adicionales de información. Alguien parecía haber escrito un libro común, pero manipuló ingeniosamente las letras iniciales de cada palabra para revelar una narrativa independiente. Sin embargo, en este caso, el mensaje secreto estaba incrustado en los elementos básicos de la existencia. Esto reflejaba un nivel de pericia y comprensión que superaba las capacidades de los científicos contemporáneos. El equipo se preocupó enormemente al realizar un descubrimiento inquietante. Con el tiempo, el ADN se deteriora debido a la exposición a la luz, los productos químicos y la descomposición natural. Por lo general, el material genético se desvanece tras solo unas décadas, incluso en condiciones óptimas. Sin embargo, X473 no se ajustaba a esta norma. Poseía su propio mecanismo de reparación. Esta capacidad intrínseca le permitía corregir errores, reparar daños y permanecer intacta, lo que hacía que la secuencia fuera altamente estable. Como resultado, la información podía perdurar no solo durante décadas, sino potencialmente durante siglos. Esta ingeniería genética fue más allá de ser simplemente avanzada. Era un diseño único que podía mantenerse y repararse a sí mismo, asegurando su durabilidad a lo largo del tiempo. Esta cualidad le dio a la secuencia genética una sensación casi eterna. Los investigadores utilizaron modelos informáticos para analizar el lapso de tiempo que la naturaleza requeriría para crear naturalmente una secuencia similar. Los resultados fueron preocupantes, indicando que tomaría millones de años, incluso en circunstancias óptimas. Sin embargo, la datación reveló información contradictoria. X473 se originó en la era clásica maya, un período en el que los individuos no tenían conocimiento de la existencia del ADN. El enfoque había cambiado del debate sobre la autenticidad de la secuencia a la identificación de su creador, la comprensión del método utilizado y el descubrimiento de la razón detrás de ocultar grandes cantidades de información dentro de los componentes fundamentales de la existencia humana. Pero, ¿qué sabe el mundo sobre el pueblo maya? Averigüémoslo. El pueblo maya. El mundo creía saberlo. La antigua civilización maya floreció en una vasta área que ahora abarca el sureste de México, Guatemala, Belice, así como partes de Honduras y El Salvador. Esta región comprende las tierras bajas del norte de la península de Yucatán, las tierras altas de la Sierra Madre en Guatemala, Chiapas en México, el sur de Guatemala y las exuberantes tierras bajas costeras a lo largo del Pacífico. Los descendientes actuales de los mayas, que suman más de 6 millones, aún habitan estas tierras, hablan más de 28 lenguas mayas y han conservado sus territorios ancestrales muchos siglos antes del surgimiento de sus grandes ciudades. La antigua era maya presenció la formación de pequeñas comunidades más de 2 milenios antes del nacimiento de Cristo. Sus habitantes descubrieron la agricultura, que desempeñó un papel fundamental en el futuro de la región. En el período preclásico, que abarca desde aproximadamente 2000 años antes de Cristo hasta unos 250 años después, comenzaron a desarrollarse sofisticadas civilizaciones mayas. Estas primeras sociedades cultivaban alimentos básicos como maíz, frijoles,
calabazas y chiles, que posteriormente se convertirían en componentes esenciales de su dieta. Alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo, comenzaron a surgir las primeras áreas urbanas mayas. Hacia el año 500 a.C., estas áreas urbanas ya exhibían estructuras sustanciales, como templos adornados con intrincados diseños de estuco. El lenguaje escrito de los jeroglíficos surgió en la zona hacia el siglo III a.C. Durante los últimos años del período preclásico, surgieron grandes centros urbanos en la cuenca del Petén. Una importante ciudad conocida como Caminaljuyu floreció en las tierras altas de Guatemala. El período clásico comenzó aproximadamente 250 años después de Cristo. Esta época se caracterizó por la construcción de monumentos de piedra con fechas del calendario gregoriano. Fue también un periodo de notables avances para la civilización maya. Numerosas ciudades-estado de la civilización maya estaban conectadas por florecientes rutas comerciales. En las regiones llanas, Tikal y Calakmul se erigieron como formidables rivales en una lucha por el poder que tuvo un gran impacto en la política regional. La influencia de la ciudad de Teotihuacán, en el centro de México, desempeñó un papel significativo en la configuración de la política maya durante esta época. En el siglo IX comenzó un periodo de gran agitación. Numerosas ciudades de la zona central se desintegraron y estallaron conflictos, provocando el abandono de ciudades y la migración de poblaciones hacia el norte. Esta época tumultuosa fue sucedida por el periodo posclásico, que vio el surgimiento de nuevos centros de influencia. Chichén Itzá emergió como una fuerza formidable en el norte, mientras que el reino quiché, en las tierras altas de Guatemala, experimentó un crecimiento y expansión significativos. En el siglo XVI, las tropas españolas llegaron a la zona. Tras numerosas batallas, finalmente capturaron la ciudad de Nopetín en 1697, marcando la derrota de la última ciudad maya. En la época clásica, la autoridad residía en un rey considerado divino. El rey era visto como el vínculo entre los humanos y lo sobrenatural. Por lo general, la autoridad real se heredaba del hijo mayor, aunque existían excepciones. Era importante que un futuro rey destacara tanto en la guerra como en el liderazgo. El panorama político de la civilización maya estaba influenciado por diversas alianzas y apoyos que variaban de una ciudad a otra. Durante el período clásico tardío, la clase noble se expandió, debilitando el dominio del rey. Los mayas eran creadores artísticos que utilizaban una variedad de materiales en sus obras. Elaboraban piezas delicadas con materiales como madera y estuco, además de esculpir objetos en piedra y trabajar con jade, obsidiana y cerámica de alta calidad. Además de esculturas, adornaban sus estructuras con coloridos murales. El desarrollo de sus centros urbanos siguió una progresión espontánea y orgánica. Dominaban el paisaje grandes estructuras utilizadas para ceremonias y gobierno. Las residencias se dispersaban de forma desorganizada alrededor de estos núcleos centrales. Una red de senderos y caminos elevados conectaba varias secciones de la ciudad. La construcción maya abarcaba residencias reales, pirámides escalonadas, instalaciones deportivas y edificios diseñados para alinearse con los cuerpos celestes. Los aristócratas mayas poseían la capacidad de leer y escribir, y crearon un lenguaje escrito muy sofisticado que fue el más avanzado de América antes de la llegada de los europeos. Su conocimiento quedó documentado en manuscritos plegados, de los cuales solo se conocen 3 en la actualidad debido a la destrucción por parte de los españoles. Además, su escritura se podía encontrar en monumentos de piedra y cerámica decorada. Los mayas desarrollaron intrincados calendarios y emplearon un sistema numérico centrado en el concepto de 20. Utilizaban puntos para representar unidades individuales y barras para indicar múltiplos de 5. Fueron pioneros en el concepto de 0. Este sistema único les permitió realizar cálculos numéricos complejos, lo que les permitió mantener su uso durante más de un milenio, hasta que su lengua escrita fue suprimida durante la conquista española. Pero ahora estaban a punto de descubrir una faceta completamente nueva de este pueblo. ¿Qué más se revelaría? Quédate. La línea perdida que nunca se desvaneció del todo. Una vez que los investigadores comprendieron la importancia de su descubrimiento, sus creencias y conclusiones previas comenzaron a derrumbarse.
El misterioso código conocido como X473 no era simplemente un artefacto del pasado, oculto en una tumba. En lugar de desaparecer junto con los cadáveres enterrados durante siglos, permaneció activo y continuó existiendo, viajando sutilmente a través de las eras, residiendo en los habitantes de la península de Yucatán. El Dr. Chen y su equipo lograron un avance en su investigación al extender su estudio más allá de los restos de la tumba a varios asentamientos mayas. Su curiosidad los llevó a buscar cualquier rastro de la misteriosa secuencia entre los individuos actuales de la región. Las revelaciones que descubrieron resultaron en un cambio significativo en el curso de su proyecto. En zonas rurales oscuras y aisladas, enclavadas en una exuberante vegetación con imponentes montañas, los investigadores encontraron individuos que conservaban minúsculos restos de X473 en su composición genética. Estos restos eran incompletos, semejantes a formas más tenues y diluidas en comparación con las encontradas en la tumba. Sin embargo, eran auténticos. Además, para su asombro, la densidad de estos restos variaba según la proximidad del pueblo al antiguo cementerio. Cuanto más cerca estaba el pueblo de la tumba original, más visibles parecían ser los restos. La secuencia parecía haberse originado en ese lugar y haberse extendido gradualmente con el tiempo, transmitiéndose de generación en generación, volviéndose menos prominente con el paso del tiempo, pero siempre presente de alguna forma. Sin embargo, los hallazgos no terminaron ahí. Aquellos individuos que poseían los componentes más potentes de X473 no solo aparecían distintivos en los documentos, sino que también manifestaban impactos inesperados en sus vidas, habilidades y bienestar. En una pequeña comunidad rural ubicada a unos 30 metros del lugar de entierro, residía una anciana llamada María Samna, de 67 años. El análisis de su muestra de sangre reveló que poseía casi el 15% del código genético inicial. Aunque aparentemente insignificante, las consecuencias fueron bastante sustanciales. María tenía una memoria impecable. Guardaba en su memoria la narrativa colectiva de su aldea. Sin omitir un solo detalle, podía relatar 12 generaciones de eventos pasados. Su mente conservaba la información sobre las malas cosechas de 1847 y las familias que emigraron durante la sequía de 1902. Recordaba vívidamente las palabras exactas que su antepasado pronunció para describir una noche iluminada por estrellas fugaces. María obtuvo resultados excepcionales en las pruebas de memoria administradas por el equipo con métodos convencionales. Demostró la capacidad de reconocer patrones al instante y establecer conexiones más rápido que incluso profesionales experimentados. Su memoria parecía funcionar como una cámara, capturando detalles específicos relacionados con su trasfondo cultural e historia personal, como si hubiera sido programada intrínsecamente para guardar este conocimiento en lo más profundo de su ser. María no era la única persona en esta situación. Durante su exploración en Yucatán, los investigadores encontraron a varias personas que exhibieron talentos extraordinarios que se correlacionaban con la presencia del alelo X473 en su código genético. Muchos individuos tenían la capacidad de recordar relatos antiguos con precisión, mientras que otros demostraban una comprensión innata de conceptos matemáticos complejos, a pesar de carecer de educación formal en la materia. Un joven llamado Carlos Akbal poseía la impresionante habilidad de analizar las estrellas y realizar cálculos complejos sin la ayuda de instrumentos modernos. Al ser interrogado sobre su aptitud matemática, Carlos atribuyó su conocimiento a su abuelo, quien le había transmitido las antiguas enseñanzas. Sus condiciones físicas también mostraron un fenómeno asombroso en las regiones donde la presencia de X473 era prominente. Muy pocos individuos padecían las enfermedades comunes que prevalecían a poca distancia. Los casos de diabetes, enfermedades cardíacas y cáncer eran raros entre ellos. Su proceso de regeneración celular era más eficaz. Sus respuestas inmunitarias eran más rápidas. Su sangre contenía indicadores asociados con una mayor longevidad. Parecían estar protegidos de los efectos del envejecimiento por una fuerza invisible
dentro de la secuencia. El hallazgo más inesperado fue la narrativa compartida por la generación mayor. Durante las entrevistas del equipo con los residentes ancianos de estas comunidades, surgió una historia recurrente. Se compartió en tonos bajos transmitidos de generación en generación. Los ancianos relataron la llegada de seres celestiales en el pasado lejano que vinieron a impartir sabiduría a sus antepasados. Descritos como hombres altos, de tez clara y cabezas alargadas y estilizadas, estos visitantes poseían conocimientos avanzados de medicina, matemáticas y astronomía. Según los relatos, estos mentores celestiales seleccionaron familias específicas para confiarles valiosos conocimientos, instándolas a preservarlos para las generaciones futuras. Durante mucho tiempo, los eruditos no tomaron en serio estos relatos y los consideraron meros mitos. Sin embargo, recientes hallazgos genéticos han revelado una conexión innegable. Los individuos que habitaban estas comunidades no solo poseían marcadores genéticos únicos, sino que también albergaban segmentos del mismo código genético modificado genéticamente que se descubrió en la tumba. Se confirmó que eran descendientes directos del enigmático creador de X-473. La pregunta ahora era simple, pero trascendental. Si estos descendientes aún estaban aquí, conservando fragmentos de esta extraña y antigua secuencia, ¿qué conocimiento debían proteger? ¿Y por qué era tan importante que sobreviviera? Un mensaje oculto en la piedra. La respuesta que buscaba el equipo se encontró finalmente en una cámara más pequeña cercana. Este espacio adicional se descubrió casi 3 semanas después del hallazgo de la tumba inicial. Utilizando el mismo radar de penetración terrestre que antes, el equipo de excavación localizó otra área circular vacía a unos 15 metros de la tumba. Aunque más pequeña, con solo 3 metros de ancho, esta nueva cámara tenía la misma forma esférica que la primera. Al entrar en la cámara, rompiendo un muro de piedra, el equipo quedó asombrado por lo que encontraron. Era diferente a todo lo que habían aprendido sobre la historia maya o la tecnología antigua. La presencia de una máquina avanzada en una época en la que los mayas solo usaban herramientas de piedra y cobre simple era desconcertante. La máquina utilizaba conceptos como electricidad, magnetismo y ondas electromagnéticas, que eran completamente ajenos a la civilización maya. Incluso los científicos modernos se asombraron por la complejidad y sofisticación de la máquina encontrada dentro de la cámara. El grupo avanzó con cautela, inspeccionando cuidadosamente cada sección de la cámara antes de acercarse al dispositivo. La geometría impecable del espacio, las superficies lisas y las sustancias desconocidas indicaban un alto nivel de habilidad técnica que superaba el que se asociaba típicamente con la antigua civilización maya. Era evidente que los individuos responsables de construir este dispositivo poseían un profundo conocimiento de su oficio. Doctor. El equipo de Chen logró un avance significativo al realizar una prueba de frecuencia en las misteriosas secuencias de ADN X-473 encontradas en los cuerpos de la tumba original. Cada secuencia de ADN posee una frecuencia resonante que puede compararse con una sutil voz electromagnética que se alinea con la estructura de la molécula. Normalmente, esta frecuencia se considera insignificante y solo se registra con fines científicos, rara vez con alguna función práctica. La secuencia X-473 destacó por su distintiva frecuencia resonante de exactamente 582 hercios, ni más ni menos. Mientras probaban el equipo en una cámara separada, el equipo observó que emitía la frecuencia precisa de forma constante. Esto no era un hecho aleatorio, ni simple ruido de fondo. Era una señal deliberada y significativa. La atmósfera en la sala se calmó cuando el grupo comprendió la importancia de lo que estaban viendo. El dispositivo no era solo un artefacto histórico. Era un mecanismo para desencadenar cambios genéticos. Su propósito era comunicarse con el ADN modificado, descubierto en la tumba. Estaba destinado a despertar una entidad latente en su interior. Para experimentar con esta teoría, necesitaban un individuo con ADN idéntico.
María Samna, una joven reservada de una comunidad vecina, se ofreció como voluntaria. Era descendiente directa de las personas sepultadas en la tumba y poseía la secuencia X473. El grupo condujo a María a la cámara y la colocó junto al dispositivo. Le conectaron sensores básicos para monitorear su respiración, pulso y ondas cerebrales. La cámara se llenó de un silencio tranquilo mientras la máquina zumbaba suavemente y emitía una frecuencia constante de 528 Hz. Los resultados fueron inmediatos. La actividad cerebral de María aumentó en cuestión de segundos. Las regiones del cerebro asociadas con la memoria mostraron un brillo mayor en los monitores. Sus respuestas a preguntas básicas se volvieron más rápidas y lúcidas cuando el equipo se lo pedía. A medida que le administraban evaluaciones breves, sus puntuaciones aumentaron casi un 30%. Inesperadamente, ocurrió un suceso aún más asombroso. María comenzó a hablar de acontecimientos antiguos con serenidad, afirmando no tener conocimiento previo de ellos. Relató historias que se remontaban a varias generaciones antes de la tradición oral de su aldea, hablando como si las hubiera vivido personalmente. Cuando los investigadores examinaron a otros descendientes, se produjo un fenómeno similar. Las personas con una memoria prodigiosa experimentaron una mejora repentina. Quienes tenían conocimientos de matemáticas resolvieron sin esfuerzo problemas complejos que incluso las computadoras más sofisticadas encontraban difíciles. El dispositivo no los estaba alterando, sino que estaba revelando un potencial oculto que había permanecido latente en ellos. El descubrimiento de antiguos textos mayas en varios yacimientos arqueológicos marcó un avance significativo en la investigación. Estos textos hacían referencia a instrumentos similares al dispositivo encontrado en la cámara conocida como piedras de la voz estelar. Según los mayas, se creía que estas piedras desvelaban conocimientos secretos dentro de familias específicas. Los textos detallaban elaborados rituales que involucraban las piedras para desbloquear la sabiduría ancestral otorgada a los individuos por seres celestiales en el pasado remoto. Según el análisis de datación por carbono, se determinó que la máquina había sido construida alrededor del año 950 después de Cristo. Sin embargo, la avanzada tecnología presente en ella parecía sugerir un periodo futuro de más de 1000 años después del entierro. Gradualmente, el grupo comenzó a comprender la realidad. Este lugar era más que un simple cementerio. Servía como un mecanismo de protección integral. Protegía tanto a los individuos con ADN modificado como al aparato necesario para liberar sus poderes. Siglos atrás, un individuo previó la posibilidad de que información crucial se perdiera a causa de una calamidad. Como precaución, incrustó la información en cuerpos humanos. Posteriormente, inventaron un artilugio capaz de revelar esa información a los pocos elegidos que la descubrieron. Cuando la historia se abre, el significado de este descubrimiento es enorme y desmantela todo lo que creíamos sobre las civilizaciones antiguas. Durante mucho tiempo, la ciencia moderna enseñó que la ingeniería genética solo comenzó en la década de 1970. En aquella época, se necesitaban microscopios especiales, ordenadores y herramientas complejas para modificar el ADN. Estas herramientas tardaron siglos en inventarse, pero lo que el equipo encontró en la cámara maya cuenta una historia diferente, una historia que no encaja en absoluto con la cronología tradicional. Hace mucho tiempo, los mayas trabajaban con herramientas de piedra, cobre simple y piezas de metal primitivas. No tenían electricidad ni microscopios. Su mayor conocimiento residía en el conteo y el estudio de las estrellas. Sin embargo, la secuencia de ADN X473 es más avanzada que cualquier cosa que nuestros laboratorios modernos puedan crear hoy en día. Puede almacenar información mejor, corregir errores por sí misma y mantenerse protegida durante muchísimo tiempo. Solo eso dejó atónitos a los científicos. La datación por carbono demostró algo con claridad. Las personas enterradas en la tumba fallecieron alrededor del año 950 después de Cristo. El extraño dispositivo encontrado en la habitación contigua data de esa misma época.
Los cambios en su ADN ya estaban presentes cuando fueron sepultados. Esto significa que alguien con un conocimiento avanzado, muy superior al de los humanos de entonces, trabajaba en Centroamérica durante el apogeo de la civilización maya. Alguien comprendía el ADN tan bien que creó portadores humanos capaces de proteger el conocimiento durante cientos de años. De todo esto surge una idea que resulta a la vez emocionante e inquietante. Los mayas no crearon esta tecnología por sí mismos. Debieron haberla recibido de una inteligencia con conocimientos científicos más avanzados. Los mentores celestiales de las historias mayas podrían no haber sido mitos. Podrían haber sido seres reales con herramientas y conocimientos que superan con creces nuestra comprensión. Lo que hace este descubrimiento aún más sorprendente es lo que los científicos observaron en las personas que viven hoy. Sus descendientes aún portan la secuencia X473, incluso después de más de 1000 años. Esta secuencia les otorga una memoria prodigiosa, una mente aguda y una coordinación excepcional. Esto demuestra que el potencial humano es mucho mayor de lo que jamás imaginamos. Los mentores celestiales no solo visitaron y se marcharon. Su influencia perdura en la sangre humana actual. Aún queda un misterio sin explicación. Parece que algo terrible amenazó a los guardianes de este conocimiento. Temiendo perderlo, lo escondieron en linajes vivos para que ningún desastre pudiera destruirlo, el fuego no pudiera quemarlo, la guerra no pudiera borrarlo y el tiempo no pudiera enterrarlo. ¿Qué opinas del linaje maya? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos de descubrimientos como este. Antes de irte, mira los otros videos en tu canal.